Castrelo de Miño y Allariz bajaron un año más el telón deportivo en Ourense. Dos citas ya reconocibles en el calendario y con adeptos fijos y en crecimiento. 600 atletas en a Derradeira y 300 en la San Silvestre de Castrelo de Miño. Daniel Estevez, con un tiempo de 22 minutos y 1 segundo, se impuso en la cita de Ribeiro. Lo hizo con 16 segundos de ventaja sobre Luis Iglesias Raña y 39 sobre Ismael Lago. Ha sido una carrera durilla, con bastantes subidas, rompepiernas total, pero nada, muy bonito el recorrido aquí entre viñedos y nada, hacer deporte antes de terminar este año, pues qué mejor manera, ¿no? Una carrera dura y corta a la vez, esperábamos que fuera más y contentos del resultado, despedir el año de una buena manera. En la categoría femenina la victoria fue para Iria Fernández, completando el podio Ana María López y María Ferreiro. Fueron los nombres propios de una prueba que cumple ya 16 ediciones. Estamos moi satisfeitos nesta edición número 16 da San Silvestre, onde acabamos de batir o récord de participación de todas as edicións, xa que desta vez participaron máis de 350 inscritos, e a verdade é que, bueno, pues para nós é unha satisfacción que ano tras ano esta carreira continúe crecendo e continúen cada vez con máis participantes. Castrelo de Miño y Allariz, las dos últimas citas deportivas de 2014. Atletismo, disfraces, salud y fiesta, todo de la mano en dos pruebas que no dejan de superarse.